semana comienzan unos días frenéticos. Saludamos a Jorge del Canto, agente y asesor de Cases Asesores Financieros. Jorge, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Jorge, tengo que empezar preguntándote por Grifols, hablando del mercado y hablando también de grandes movimientos. Hoy en nuestro país, en nuestro selectivo, tenemos una compañía que está cotizando con una caída brutal de casi el 10%, después de ese varapalo que ya sufría la semana pasada con unas cuentas no auditadas y con unas cuentas que generaban todavía más desconfianza. Te tengo que preguntar, ¿qué pasa con Grifols? ¿Tenía razón Gotham City Research cuando decía que había algo raro en esta compañía? Bueno, desde luego, después de los primeros momentos, después de aquel anuncio de Gotham sobre las debilidades de Grifols y la poca confianza que decían tener en la compañía, señalando una serie de defectos y de fallos muy claros, muy concretos, vimos una reacción de la compañía muy tibia, sin aportar contradicciones o datos que contradijeran a aquellos que aportaba Gotham. Y también fue sintomático que la primera defensa que vimos por parte de Grifols, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores presionó para que se hiciera una auditoría independiente, lo primero que hizo Grifols fue contratar un bufete de abogados, ¿no? Entonces, uno parece que más que está preparando una defensa que no una contraargumentación. Y esto, desde luego, le da más, le hace que sea más verosímil la versión de Gotham. Si además tenemos un auditor que no firma las cuentas sin aclarar demasiado, con demasiado detalle los motivos, pues desde luego no es para confiar demasiado en Grifols. Tal vez esa afirmación que hizo Gotham de que la compañía no valía nada, tal vez sea exagerada, algún valor tendrá, pero también es verdad que determinadas maniobras por parte de los dueños y anteriormente en el Consejo, aunque ahora ya se hayan separado y se hayan apartado, pues la verdad es que no dejan un mal síntoma o da la sensación de que efectivamente hay bastante que discutir en cuanto a las cuentas, en cuanto al negocio de Grifols y por lo tanto al valor de las acciones. Yo desde luego no confiaría ahora en Grifols demasiado y me mantendría alejado de la compañía pues hasta que no se aclaren las cosas para bien o para mal. Bueno, de compañías concretas quiero saltar más a la política monetaria en general, porque esta semana va a ser una semana interesante para los bancos centrales. Tenemos comparecencia de Jerome Powell, de Christine Lagarde en esa reunión del Banco Central Europeo, reunión de tipos, y parece que cada vez el mercado da menos peso a esa posibilidad de que una bajada de tipos llegue más pronto que tarde. De hecho, cada vez se están retrasando más esas expectativas sobre una bajada de tipos. ¿Qué debería hacer el Banco Central Europeo, por ejemplo, en este caso, que es el que tenemos con reunión esta semana? Bueno, a mí lo que me sorprendió ya a partir de noviembre es que el mercado descontase tal rapidez en la aplicación de rebajas de tipos de interés y con tanta intensidad. Lo digo porque llevamos año y medio, 2 años, tú lo sabes bien, Marta, que se están cumpliendo lo que dicen los responsables de ambas instituciones, tanto del Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos, en el sentido de que han ido anunciando primero las subidas de tipos de interés, después han anunciado el final de esas subidas, incluso Christine Lagarde con anterioridad ya en el mes de septiembre dijo que iba a renunciar al objetivo de tener la inflación controlada en el 3%, dando a entender que estaba dispuesta a no subir más veces los tipos de interés, como así sucedió, y también han insistido muchísimo que el primer descenso de tipos de interés iba a tardar en llegar. Y en Europa tal vez sea discutible si conviene ir reduciéndolos a la vista de cómo va alguna economía como la alemana, ¿no? Que si miramos bien los datos y los leemos ajenos a la narrativa que se ha construido alrededor, pues parece más una recesión que no otra cosa, por mucho que les cueste trabajo mencionarla, ¿no? A las instituciones financieras europeas. Pero, desde luego, en Estados Unidos, con un crecimiento sólido, con un consumo sólido, con una tasa de desempleo que de momento, unas peticiones de desempleo que de momento no preocupan, tampoco se ven muchos motivos como para iniciar un recorte en los tipos de interés, entre otras cosas porque es normal que el dinero esté remunerado de alguna forma, que quien presta reciba alguna recompensa incluso por encima del coste de la inflación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deben hacer lo que habían dicho que iban a hacer, y en este caso es no mover los tipos de interés. Y yo creo que en Estados Unidos habría que empezar a hablar más bien de final
del verano, no en la parte inicial, y tal vez en Europa sea una de esas ocasiones en la que nos anticipemos por la situación clara y concreta que tiene una economía como la alemana, con el peso que tiene en el conjunto de la Unión, y también la francesa, que se está resintiendo. Por lo tanto, tal vez más adelante en junio pueda haber un movimiento en ese sentido por parte del Banco Central Europeo, y eso lo sabremos a raíz de las declaraciones que haga Christine Lagarde, que siempre deja margen a la interpretación porque, como bien sabes también, no es muy precisa a la hora de declararse, ni cuando estaban las cosas claras, ni cuando ha habido incertidumbre. La verdad es que su perfil político le hace que sepa esquivar muy bien dar respuestas a la gente y contestar con ambigüedades. Pero bueno, será importante el mensaje y sobre todo la interpretación que se haga. Pero yo creo que no vamos a tener una bajada de tipos de interés ni tampoco una previsión de que se vayan a producir próximamente. Jorge, de aquí, de hecho, de este debate también sale un poco el hecho de que los mercados de renta variable parece que también, a pesar de que poco a poco vemos como grandes casas de análisis empiezan a retrasar esas expectativas de bajadas de tipos, en el mercado estamos eufóricos, sobre todo en Estados Unidos, con índices prácticamente en máximos históricos, en zona de máximos. Claro, sobre todo gracias a 7 compañías, a las llamadas 7 magníficas, ¿no? Las 7 magníficas de Wall Street, que claro, tienen un peso tan alto en los índices que en gran parte son las responsables de que estén cotizando en esos múltiplos los índices americanos. ¿Es preocupante que estas empresas tengan un peso tan grande y que sean tan responsables de las subidas de los índices? No lo sé, yo no creo que sea un peligro. Sí que tendrán mucha influencia cuando venga algún tipo de reacción, sobre todo en esas compañías que han subido tanto, ¿no? Especialmente todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial, que es lo que está recibiendo el impulso de la moda, de la narrativa y de las expectativas en este momento, muy por encima tal vez de lo que realmente sea, ¿no? Seguramente se está acercando demasiado la aplicación y los grandes beneficios que puede dar esta tecnología, esta herramienta, pero desde luego es temprano. Lo que sí sé es que, bueno, vivimos una situación inédita en el Standard & Poor's 500, nunca antes tan pocos valores han tenido tanto peso. Sí ha habido etapas en las que ha habido un grupo, un conjunto de valores con un peso relativo importante, pero no con tanto peso. Y sí es cierto que, bueno, que una reacción al unísono, especialmente de las compañías relacionadas con la inteligencia artificial, y aquí me refiero a Alphabet, a Microsoft, a Nvidia, sí que puede provocar un fuerte movimiento inicial en el S&P 500 y en el Nasdaq 100, los dos índices donde más representación tienen, pero también hay que recordar que hay otros 493 componentes. Estamos viendo este año una reacción clara de Tesla, también en Apple, y sin embargo pues el índice se sigue moviendo bastante al alza. Los otros 493 títulos que han estado bastante estancados durante mucho tiempo tendrán bastante que decir, y todos sabemos que al final se producen rotaciones, que el índice se repondera a medida que se van moviendo los precios, con lo cual puede tener impacto inicial, pero yo no creo que sea solamente a lo que debemos mirar a la hora de invertir o no en el mercado norteamericano. Bueno, pues de esto pasamos a hablar de China, Jorge, porque igual que en Estados Unidos el mercado está muy bien, en China se puede decir que más bien todo lo contrario. Y mañana vamos a tener un día importante también porque tendremos las previsiones económicas del gobierno. ¿Qué opinión tienes de cómo está ahora también haciéndolo la economía china? ¿Qué puede hacer el gobierno al respecto? Porque también al respecto de las bajadas que hemos tenido en su mercado, porque parece que poco a poco han ido dando pasitos, pero tampoco ha habido una reacción muy clara, un rescate clarísimo del mercado para que se olviden un poco esos bajistas de apostar por China a la baja. Bueno, yo soy de los que apuesta por China al alza desde el mes de diciembre. A mí esa llegada del índice China A50, que yo personalmente es el que sigo a la hora de derivar recomendaciones sobre la inversión en renta variable geográficamente distribuida en China, es en el que me fijo, llegó al terreno de los 11.000 puntos y a mí esto, por circunstancias, pues me hizo empezar a recomendar China, porque no podemos olvidar que estamos hablando del país más poblado del mundo, o tal vez entre el primero y el segundo, no se sabe muy bien si es India o es China en este momento, pero si hablamos de la primera economía del mundo en términos de PIB, y también hablamos de un gran país, una extensión geográfica tremenda con muchísimos recursos y un motor económico muy importante para todo el mundo. Por lo tanto, subestimar la posible recuperación de China es
tal vez poner en entredicho el mantenimiento del crecimiento en el resto del planeta. Y no, si nos fijamos en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y otros observadores económicos, vemos que a pesar de que el crecimiento de China no es el que era hace 5 o 6 años, sí está por encima de la media mundial, y no solo eso, también está por encima de la media de la región geográfica en la que se circunscribe, que son los emergentes y los mercados asiáticos. Por lo tanto, a mí me parece que es un síntoma para invertir. Respecto a qué puede hacer el gobierno chino, pues caray, estamos hablando de un gobierno que no es muy democrático, que no tiene oposición y que por lo tanto las decisiones que toma el gobierno nadie se las discute, y ahí puede hacer prácticamente lo que le dé la gana y luego mantenernos engañados el resto el tiempo que haga falta, ¿no? Porque esto, lamentablemente, es así, es la gran pega que tiene China, ¿no? La posible confianza en la veracidad de los datos. Pero sí es cierto que está empezando a tomar medidas, y que si nos fijamos en el mercado inmobiliario, este ya ha sufrido una caída tremenda. A mí me da la impresión de que esta caída que hemos tenido en China, ahora que escucho anunciar que China todavía puede caer, bueno, igual no hay que olvidar que China ha caído muchísimo y que desde luego estas circunstancias son propicias para comenzar la inversión. Nosotros en diciembre así se lo hicimos saber a nuestros clientes, la mayoría de ellos adoptaron una posición en China. Estamos esperando simplemente a que se den síntomas de estabilidad para aumentar esa inversión en China. Jorge, por último, porque no nos queda mucho tiempo, te quiero preguntar, ¿cuál es vuestra filosofía de asesoramiento en Caser y qué oportunidades de inversión también estáis viendo en estos momentos? Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta, porque verás, en Caser nos diferenciamos, y así quiero trasladar el trabajo hacia los clientes. Primero, en no poner un límite al patrimonio a partir del cual se le puede prestar asesoramiento independiente a los clientes, es decir, que puedan acceder a clases limpias de fondos, que eso es muy interesante, y que lo puedan hacer desde cualquier cifra, no esas magnitudes tan grandes que se exigen en la banca privada para poder dar este servicio. Y en segundo lugar, que el foco, más que en la estrategia y la rentabilidad desde luego forma parte de los objetivos del asesoramiento, pero también está el distribuir correctamente las inversiones, poner en el foco a la persona y sus posibles necesidades económicas a corto, medio y largo plazo, para evitar cometer el error de invertir a largo plazo dinero que tal vez haga falta dentro de 1 o 2 años, y que en el momento que llega esa necesidad, pues no sea el momento más propicio para retirarlo de la renta variable, porque estamos sufriendo algún tipo de corrección. La renta variable y las inversiones a largo plazo, yo siempre digo que lo importante es que se puedan mantener a largo plazo. Y yo creo que es ahí donde debemos poner el foco y no empezar a competir sobre si esta estrategia o aquella otra es mejor o va a ser mejor, porque eso en realidad nadie lo sabe. Lo correcto es asignar bien los activos inicialmente para evitar que el dinero a largo plazo sea necesario a corto o medio plazo. Pues Jorge del Canto, como siempre, un placer contar contigo. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más qué es lo que sucede en el mercado, qué es lo que está ocurriendo en el mundo, y también ayudarnos a entender un poquito más la filosofía de Caser. Jorge del Canto, agente y asesor de Caser Asesores Financieros, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.